Atención México. Mientras el país vive la euforia del Mundial, desde Washington llegó una declaración que merece ser analizada con calma y con precisión, porque toca uno de los puntos más sensibles de la relación entre los dos países. La funcionaria que encabeza la política antidrogas de los Estados Unidos afirmó públicamente que la administración de Donald Trump tiene en la mira a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico, y lanzó una advertencia directa: si no cooperan, los ponen en la mira. Quédense conmigo, porque entender qué se dijo exactamente, qué hay detrás y qué responde México, requiere separar los hechos del ruido. Vamos primero a la fuente, con exactitud. La declaración la hizo Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos, el cargo que coloquialmente se conoce como SAR antidrogas. No fue en un comunicado oficial ni en una rueda de prensa del gobierno, sino en una entrevista dentro de un programa estadounidense. Conviene tener presente ese matiz, porque una declaración en entrevista tiene un peso distinto al de un documento de política oficial, aunque venga de una funcionaria de alto rango. ¿Qué dijo concretamente? Que la administración estadounidense está apuntando a funcionarios de Sinaloa que, según sus palabras, formarían parte de la estructura del crimen organizado en esa región. Y planteó la cuestión en términos de una disyuntiva. Si Estados Unidos advierte que va a actuar contra alguien que no coopere, la pregunta, dijo, es si esa persona quiere cooperar, sí o no. Es un lenguaje de presión, directo, que se inscribe en el estilo que la actual administración estadounidense ha usado en otros frentes. Para entender de qué habla, hay que situar el contexto, porque esta declaración no surge de la nada. Se conecta con un caso que ha marcado la agenda bilateral en las últimas semanas. En abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer acusaciones contra un grupo de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, alrededor de 10 personas, entre ellas el gobernador con licencia de ese estado. Se le señala por presuntos vínculos con el crimen organizado. Es importante subrayar la palabra presuntos, porque se trata de acusaciones, no de sentencias. Ninguna de esas personas ha sido condenada, y todas conservan la presunción de inocencia, un principio que este canal respeta sin excepción. Si esta forma de analizar el tema, separando los hechos de la propaganda, te resulta útil, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campana, porque este tipo de análisis no abunda en los espacios que prefieren el titular alarmista al contexto completo. Hay un dato que la propia funcionaria estadounidense reconoció y que conviene no pasar por alto, porque equilibra el panorama. En esa misma entrevista, Carter destacó la cooperación reciente del gobierno mexicano en operativos contra el crimen organizado. Mencionó específicamente la acción contra el líder de uno de los principales cárteles, ocurrida a inicios de año, y reconoció que se logró gracias al trabajo de inteligencia estadounidense, apoyado en la colaboración de las fuerzas mexicanas. Es decir, la misma persona que lanza la advertencia admite que la cooperación existe y que ha dado resultados concretos. Ese matiz es clave, porque desmonta la idea de una ruptura total. Hay tensión en el discurso, sí, pero también hay trabajo conjunto en los hechos. Conviene detenerse en lo que representa este tipo de declaraciones dentro de una estrategia más amplia. Desde inicios de año, la administración estadounidense designó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y publicó una nueva estrategia nacional antidrogas. Ese marco amplió las herramientas jurídicas y financieras que Washington dice poder usar. Y un elemento de esa estrategia, planteado de forma explícita, es ir no solo tras los líderes criminales, sino también tras los funcionarios públicos, que según esa visión, facilitarían sus operaciones. La declaración de la funcionaria encaja en esa lógica. No es un comentario aislado, es la expresión verbal de una política que ya estaba escrita. Vale la pena precisar qué implica esa designación de los cárteles como organizaciones terroristas, porque es la base jurídica de toda esta ofensiva. Al catalogar a esos grupos bajo esa categoría, Estados Unidos habilita herramientas que antes estaban reservadas para el combate al terrorismo internacional, como sanciones financieras más amplias, y la posibilidad de perseguir a quienes presten apoyo material a esas organizaciones. El concepto de apoyo material es justamente el que permite, en teoría, dirigir la mira hacia funcionarios públicos bajo el argumento de que facilitarían las operaciones criminales. Ahí está el puente jurídico entre perseguir a un capo y señalar a una autoridad. Para México, ese andamiaje legal es precisamente lo que enciende las alarmas. Aquí está el cambio de fondo que vale la pena entender, porque es lo verdaderamente novedoso. Durante años, la cooperación antidrogas entre los dos países se concentró en perseguir a los capos, a los líderes de los cárteles. Lo que se observa ahora es un giro hacia un nuevo tipo de objetivo: los funcionarios y políticos mexicanos en funciones o que estuvieron en el cargo. Analistas y reportes de prensa internacional han señalado este viraje como un punto de inflexión en la manera en que Washington enfoca el problema. Pasar de perseguir criminales a señalar autoridades electas
Es un salto de enorme calado porque toca directamente la soberanía y la política interna de otro país. Y aquí entra la respuesta de México, que ha sido consistente. La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado en varias ocasiones una posición de dos partes. Por un lado, no protege a nadie. Ha dicho con claridad que si hay pruebas, deben presentarse ante las autoridades mexicanas y que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial son los encargados de analizar cualquier evidencia que provenga del extranjero y actuar conforme a la ley. Por el otro lado, ha trazado una línea firme en materia de soberanía. Cualquier acción debe respetar la Constitución mexicana y los tratados vigentes, y no puede haber intervención unilateral en territorio nacional. Cooperar, sí. Subordinarse, no. Esa ha sido la fórmula. La presidenta también ha enmarcado este tipo de presiones dentro de una lectura política más amplia, y conviene mencionarla para dar el panorama completo. Ha sugerido que parte de esta ofensiva podría responder a cálculos electorales internos de sectores de la derecha estadounidense, de cara a sus propios procesos, o incluso a intentos de influir en el escenario político mexicano hacia el futuro. Es una interpretación, una lectura política, no un hecho comprobado, y como tal, hay que tomarla. Pero refleja la manera en que el gobierno mexicano está leyendo el momento, como una presión que mezcla seguridad, política y diplomacia. Ahora bien, seamos rigurosos, porque este canal no se queda con una sola versión. Existe también la otra cara del debate, y presentarla es parte de un análisis honesto. Para quienes apoyan la postura estadounidense, la corrupción institucional es un problema real que durante años permitió la expansión del crimen organizado. Y la presión externa sería una forma de forzar resultados que de otro modo no llegarían. Para quienes defienden la postura mexicana, señalar a autoridades electas sin pruebas presentadas ante tribunales mexicanos abre la puerta a una injerencia inaceptable y sienta un precedente peligroso. Las dos lecturas existen y cada quien las pondera según su perspectiva. Lo que no admite discusión es que estamos ante un momento de tensión real en la relación bilateral. Hay un detalle que ilustra ese estado de cosas y que conviene mencionar. La propia funcionaria estadounidense habría pospuesto una reunión que tenía contemplada con autoridades mexicanas. Más allá de las razones específicas, ese tipo de señales muestran que aunque los canales de cooperación siguen abiertos, el ambiente es delicado, y las dos partes se mueven con cautela. Conviene seguir esto con atención en los próximos días, porque el tono de las declaraciones públicas no siempre coincide con lo que ocurre en las mesas de trabajo, donde, como hemos visto, la colaboración continúa. Conviene añadir un elemento que México suele poner sobre la mesa en estas discusiones, y que aporta equilibrio al debate. El gobierno mexicano ha insistido de manera reiterada en el principio de responsabilidad compartida. Si Estados Unidos exige que México actúe contra el tráfico de drogas y la corrupción, México exige a su vez que Estados Unidos atienda dos problemas de su lado de la frontera: el alto consumo de drogas que alimenta la demanda y el flujo de armas que cruza hacia el sur y termina en manos del crimen organizado. Es un argumento que reequilibra la conversación, porque recuerda que el fenómeno tiene dos orillas y no solo una. Cuando la presión se plantea como si todo el problema estuviera del lado mexicano, México responde señalando que las armas con las que operan los cárteles, en buena parte, se fabrican y se compran del otro lado. Ese reclamo no exime a nadie de sus responsabilidades, pero sí coloca la discusión en un plano de corresponsabilidad en lugar de uno de imposición. Entonces, ¿cómo leemos este momento en su conjunto? Hay tres cosas que conviene tener presentes al mismo tiempo. La primera, que la declaración estadounidense representa una presión real y un endurecimiento del discurso. La segunda, que pese a ese discurso, la cooperación operativa entre los dos países sigue funcionando, como lo reconoció la propia funcionaria al hablar de operativos conjuntos exitosos. Y la tercera, que México mantiene una postura firme basada en la exigencia de pruebas y el respeto a su soberanía, sin cerrar la puerta a colaborar. Las tres cosas son ciertas a la vez, y quedarse solo con una da una imagen incompleta y distorsionada. Lo que viene dependerá de cómo evolucione esta tensión. Si las acusaciones se acompañan de pruebas presentadas formalmente ante las autoridades mexicanas, el proceso seguirá los cauces legales. Si se quedan en declaraciones y advertencias públicas, el diferendo continuará en el terreno del discurso. Mientras tanto, conviene no dejarse llevar ni por el alarmismo de quienes anuncian una invasión inminente, ni por la minimización de quienes niegan toda tensión. La realidad, como casi siempre, es más matizada. Hay presión, hay cooperación y hay una línea de soberanía que México ha decidido defender. Seguiremos informando paso a paso cada movimiento de esta relación que toca los temas más delicados: la seguridad, la soberanía y el debido proceso. Porque entender lo que está en juego no se trata de tomar partido por adelantado, sino de seguir los hechos con atención, respetar la presunción de inocencia de cualquier persona señalada y medir cada declaración por lo que realmente dice y por el contexto en que se hace. Si este análisis te aportó claridad,
Déjanoslo saber en los comentarios, comparte con quien quiera entender el tema sin ruido. Y nos vemos en el próximo reporte,